Con su permiso, diputado presidente, señoras, señores legisladores, señor secretario, en la iniciativa Ley de Ingresos de la Federación se estima obtener recursos por 4.676.237 millones de pesos, equivalente al 25.5% del PIB, esto es un 0.78% más en términos reales respecto a lo aprobado para 2014. Esta iniciativa constituye una radiografía que nos muestra los temas en los que han tenido impacto las reformas estructurales. Tal es el caso de los ingresos tributarios, donde se estima recaudar por impuestos 200,000 millones de pesos más que en 2014, lo que representa un incremento real del 7.4%. Por otro lado, los ingresos petroleros se muestran a la baja, con una diferencia de 48.745 millones de pesos respecto a lo estimado para este año 2014, representando un decremento del 7.7% en términos reales. Es importante el incremento de la recaudación tributaria. Sin embargo, debemos tener presente que respecto al Producto Interno Bruto, solamente representa el 11%, muy por debajo del 25% que recomienda la OCDE. Ante tal escenario, señor secretario, le planteo las siguientes preguntas. ¿Cómo prevé el Gobierno federal incrementar los ingresos tributarios sin recurrir al incremento de los impuestos? Y en relación a los impuestos especiales, llama la atención que la recaudación del impuesto a bebidas saborizadas se incrementa en 5.816 millones de pesos, es decir, 43% más respecto al 2014. Y la recaudación del impuesto por alimentos no básicos con alta densidad calórica se incrementa en 9.748 millones de pesos, es decir, 170% más respecto al año pasado. Dado que el objeto de estos impuestos no es exclusivamente recaudatorio, sino también mejorar los hábitos nutricionales y alimenticios de los mexicanos y mexicanas, ¿cuál es su opinión respecto del incremento en la recaudación de dichos impuestos y sus respectivos impactos sociales? Y en este orden de ideas, refiriéndome a la reforma hacendaria y su impacto en la estructura y recaudación del impuesto al valor agregado, formulo lo siguiente. ¿Cuál es el impacto que tiene el impuesto al valor agregado en materia de gastos fiscales respecto a las devoluciones que se hacen por dicho impuesto, tomando en cuenta que se estima un incremento real del 11.16% respecto al 2014 por la recaudación de dicho impuesto? Y por lo que hace a los ingresos petroleros, destaca la tendencia a la baja del precio de la mezcla mexicana desde el 2012, así como la caída de la plataforma de producción del crudo. Si consideramos que los ingresos petroleros siguen constituyendo alrededor del 30% de los ingresos federales, nuestra pregunta es, ¿cómo impactará en los ingresos del país y en el flujo del efectivo el cambio propuesto en el artículo 7º de la iniciativa de la Ley de Ingresos, al pasar de un esquema de pagos diarios de 639 millones de pesos por el derecho ordinario sobre hidrocarburos, más un pago de 4.991 millones el primer día hábil de cada semana, al pasar a un esquema de pagos mensuales en intervalos de 35,000 millones de pesos promedio? Finalmente, un tema de relevancia para nuestro grupo parlamentario es lo relativo al endeudamiento. Para 2015, los ingresos derivados de financiamiento se estiman en 672.595 millones de pesos, lo que representa el 3.7% del PIB. Llama la atención el déficit de las empresas productivas del Estado por 128.451 millones y que al mismo tiempo se pretende autorizar en el artículo 2 de la Ley de Ingresos que Pemex y CFE podrán contratar deuda interna de hasta 118.500 millones de pesos y un monto de endeudamiento externo de hasta 7.200 millones de dólares, por lo que me permito preguntarle, ¿cuál será el destino de dicho endeudamiento para estas empresas productivas del Estado? Por sus respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadana diputada. Tiene ahora la palabra el señor secretario, hasta por 5 minutos para dar su respuesta.
Muchas gracias, diputada. Señor presidente, con su venia. Ha hecho usted algunas preguntas muy puntuales, diputada, y trataré de ser también puntual en las respuestas. En materia de ingresos tributarios, ¿cómo se incrementan los ingresos tributarios proyectados para el año 2015 en comparación de los ingresos que estamos teniendo en 2014 si no se están ya realizando modificaciones tributarias? Tiene que ver con la gradualidad de la entrada en vigor de la reforma hacendaria. Hay que recordar que para el primer año en vigor de la reforma se esperaba una recaudación adicional de 1% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, para el año 2018 se espera una aportación del 2.5% del Producto Interno Bruto adicional. Esto quiere decir que tenemos un avance gradual en la aplicación de la reforma. En parte tiene que ver con la temporalidad de los impuestos. Usted hace una pregunta muy puntual acerca de la evolución prevista de los impuestos especiales en materia de impuestos, el impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos de alta densidad calórica, el mal llamado impuesto a la comida chatarra. En este caso, el primer elemento que impulsa, a pesar de que el impuesto no tendrá cambios, lo que impulsa una mayor recaudación es que durante el 2014 únicamente tenemos el reflejo de 11 meses de recaudación, puesto que lo que se recauda, lo que se causa en el mes de enero, se integra al fisco en el mes de febrero. Por lo tanto, en el primer año de entrada en vigor solamente teníamos 11 meses de recaudación. En 2015 tendremos ya un año completo, 12 meses. Y en segundo lugar, que estamos teniendo en estos dos impuestos, particularmente en el de alimentos no básicos de alta densidad calórica, estamos teniendo una recaudación por encima del originalmente proyectado, en este caso por la propia Cámara de Diputados, y por lo tanto el impuesto, la proyección de esta recaudación está ya actualizada conforme al comportamiento observado en los primeros 7 meses del año. Hace una pregunta relevante con respecto a la entrada en vigor de la reforma energética y el impacto del nuevo régimen fiscal de Petróleos Mexicanos y también de la Comisión Federal de Electricidad. En cuanto a los pagos, el control presupuestal directo que estaba vigente para Petróleos Mexicanos desde el año 1964 implicaba un control muy estricto de la caja de Petróleos Mexicanos. Todos los días tenía Petróleos Mexicanos, y hasta la fecha todavía lo tiene que hacer, ingresar los recursos a la Secretaría de Hacienda. Esto va a cambiar, es parte de darle un tratamiento de normalidad a lo que ya no será un organismo descentralizado, sino una auténtica empresa productiva del Estado. Y por lo tanto, Petróleos Mexicanos entregará el pago de contribuciones, de derechos, de la misma forma que lo hace el resto de las empresas, con una periodicidad mensual. Esto le permitirá a Pemex tener una mucho mejor planeación de su flujo de efectivo, y lo mismo hará también la Comisión Federal de Electricidad. Pregunta usted también de manera puntual con respecto a el endeudamiento de estas dos entidades, de estas dos empresas productivas del Estado para el año 2015. Uno de los objetivos de la reforma energética en su fundamento constitucional y reglamentario es darle a las empresas productivas del Estado la libertad de administrarse sin tener que estar sujetas al control de la Secretaría de Hacienda. Y de esta manera pueden determinar sus políticas de endeudamiento con el único límite del techo que les establezca no el Ejecutivo, sino el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos, un límite global. Este es el límite global que se pone por primera vez a consideración de esta Cámara de Diputados. En el caso de Petróleos Mexicanos, tendrá una inversión total proyectada para el año que entra de 366,000 millones de pesos y Comisión Federal de Electricidad de 43,000 millones de pesos. Por lo tanto, el endeudamiento irá por completo a financiar parcialmente este programa de inversión, y el resto del programa de inversión será financiado con ingresos propios de ambas empresas productivas del Estado. Esto es parte de la aplicación de la reforma energética. No representa en este periodo de transición un daño a la hacienda pública, pero sí representa una forma distinta de administrar estas empresas que deberán de comportarse como tal, como empresas
y no simplemente como una instancia más de la burocracia federal. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra la diputada San Juana para su comentario, está por 3 minutos. Con su permiso, señor presidente. Agradezco sus respuestas, señor secretario. Estuve registrando aquí lo que usted puntualmente señalaba y creo que en esta nueva forma de administrar estas empresas productivas del Estado tiene que dar resultados muy similares a lo que pudiera dar una empresa privada, pero aquí tendríamos que hacer énfasis en la rendición de cuentas, en el manejo adecuado. Si por un lado se está cambiando su manera de administrar, que no se traigan los mismos vicios que pudieran traerse a administrar con la dependencia del gobierno. La discusión en torno a los ingresos públicos para el ejercicio 2015 debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de seguir avanzando, porque observamos la estructura que nos presenta la Ley de Ingresos, confirmamos una vez más que las finanzas públicas dependen en una tercera parte de los ingresos petroleros. Sabemos que las reformas estructurales, en especial de la reforma energética, comenzarán a tener un impacto positivo notable en la estructura de los ingresos públicos en el mediano plazo. De eso estamos conscientes. Me parece que todos también estamos de acuerdo en que la reforma energética tiene el objeto tanto de detonar el crecimiento económico como de incrementar racionalmente la renta petrolera. Es decir, lo óptimo es que los ingresos derivados de la explotación de hidrocarburos crezcan de forma sustentable, pero que a la vez la economía crezca y se diversifique hasta que los ingresos públicos tributarios hagan posible la despetrolización de las finanzas públicas. En la búsqueda de ese objetivo es importante modernizar y fortalecer nuestro sistema fiscal para que sea más eficiente, sencillo y progresivo. No podemos continuar por más tiempo con una recaudación del 11% del Producto Interno Bruto, porque así nunca podremos competir en la economía global. Es necesario que sigamos vigilando el impacto económico de la homologación del impuesto al valor agregado en la frontera, así como los objetos del régimen de incorporación fiscal, entre otros temas que ameritan una constante evaluación y seguimiento de su impacto. Compartimos también la opinión de que es necesario seguir ampliando sustancialmente la base de contribuyentes, así como seguir cerrando los resquicios que permiten prácticas de elusión y evasión de impuestos, que efectivamente los que más tienen, más paguen, pero que en concordancia con el principio de proporcionalidad, también que paguen los que nunca pagan. Las finanzas públicas deben ser entonces un instrumento sólido, diversificado, sostenible, legítimo y funcional, para que el Estado mexicano cumpla con las obligaciones sociales que establece la Constitución y genere condiciones para el crecimiento económico y la convivencia armónica de una sociedad cada vez más plural, pero también más demandante. Muchas gracias nuevamente por sus respuestas. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.